Bienvenido a la primera parte de la lección de buscar patrones para escribir ecuaciones. El ejemplo 1 descansa que determina el patrón y completa la tabla. Desea graficar los resultados y luego escribir una fórmula o ecuación para describir la relación entre las variables de entrada y salida. La variable de entrada es x. Y observe cómo tenemos todas las entradas. La variable de salida es y. Entonces, queremos comenzar determinando cuáles serían los resultados buscando un patrón y este es bastante sencillo. Observe cómo tenemos 3, 4, 5. Entonces las salidas aquí están aumentando en 1, a medida que las entradas aumentan en 1. Entonces parece que esta salida sería 6, seguida de 7 y luego 8. Lo que significa que esta salida, o valor y sería 1 menos que 3, que sería 2. Ahora escribamos los pares de orden. Entonces tenemos 3, negativo 2. Negativo 2, 3. Negativo 1, 4. 0,5. 1,6. 2,7. Y 3,8. Ahora que tenemos los pares de orden, hagamos estallar estos puntos en el plano de Cartesian. Observe cómo los valores de entrada, o valores de x, van de 3 negativos a 3 positivos. Y las salidas, o valores y, van de 2 positivos a 8 positivos. Es porque no tenemos ningún valor negativo de y. Sigamos y dibujemos el eje horizontal más abajo de lo que normalmente lo hacemos, digamos aquí. Luego esbozaremos el eje vertical aquí. La razón por la que dibujamos el eje horizontal más bajo es porque no hay valores negativos de y, o salidas negativas, por lo que no vamos a necesitar esta parte del eje vertical. Y ahora trabajemos en escalar los ejes horizontal y vertical. Debido a que los valores x, o entradas, van de 3 negativos a 3 positivos, y las salidas, o valores y, ir de 2 a 8, vamos a escalar ambos ejes por unos. Entonces a la derecha tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y a la izquierda tenemos 1 negativo, 2 negativos y así sucesivamente. Ahora en el eje vertical, moviéndonos hacia arriba tenemos 1, 2, 3 y así sucesivamente. Moviéndonos hacia abajo a lo largo del eje vertical tenemos 1 negativo, 2 negativos, 3 negativos y 4 negativos. Ahora vamos a trazar los puntos. El par de primer orden es negativo 3,2. Entonces, debido a que la salida es negativa 3, primero iremos a 3 negativos en el eje horizontal, que está aquí. Como la salida es positiva 2, subiremos 2 unidades hasta este punto aquí, donde la entrada es negativa 3, y la salida es positiva 2. A continuación tenemos el par ordenado negativo 2,3. Entonces, primero iremos a 2 negativos en el eje horizontal, donde tenemos una entrada de negativo 2. Como la salida es positiva 3, subiremos 3 unidades hasta este punto aquí, donde la salida es positiva 3. El siguiente par ordenado es negativo 1,4. Así que aquí es donde está la entrada, negativa. Como la salida es positiva 4, subiremos 4. En este punto tenemos una entrada negativa, una salida de 4 positivos. El siguiente par de orden es 0,5. Entonces, en el origen es donde la entrada es 0, porque la salida es 5. Sube 5 unidades donde tenemos una salida de 5. Siempre que la entrada sea 0, el punto siempre estará en el eje vertical. El siguiente par de órdenes es 1,6. Entonces aquí es donde la entrada es 1 en el eje horizontal. Sube 6 unidades donde la salida es 6. A continuación tenemos el pedido emparejado 2,7. Entonces aquí es donde la entrada es 2, y aquí es donde la salida es 7 y 3,8. Entrada de 3, salida de 8. Entonces esta es la gráfica de los pares ordenados de la tabla. Ahora estamos buscando una regla o fórmula simbólica que para cualquier entrada o valor x, obtendría la salida correspondiente, o valor y. Es decir, quieres una fórmula donde cuando x es igual a 3 negativos, y es igual a 2, cuando x es igual a 2 negativos, y es igual a 3, cuando x es igual a 1 negativo, y es igual a 4, cuando x es igual a 0, y es igual a 5, y así sucesivamente. Centrémonos en el orden del par 0,5, para determinar una posible regla o fórmula simbólica que generaría esta tabla. Es decir, cuando una ecuación o fórmula que cuando x es igual a 0, y es igual a 5. Entonces, una posible fórmula podría ser, y la salida es igual a x más 5. Observe que cuando x es igual a 0, tendríamos que y es igual a 0 más 5, que es 5. Ya observa como un patrón en la tabla que a medida que x aumenta en 1, y también aumenta en 1. Así que creo que esta fórmula va a funcionar. Observe como cuando x es igual a 1, tendríamos y es igual a 1 más 5, que es 6. Cuando x es igual a 2, tendríamos que y es igual a 2 más 5,
que es 7. Y tomando este par de órdenes aquí, observe que cuando x es igual a 3 negativos, tendríamos que es igual a 3 negativos más 5, que es positivo o 2. Esta es una regla simbólica que muestra la relación entre las variables de entrada y salida. Ahora vamos a la calculadora gráfica para verificar esto. Para hacer esto, vamos a ingresar esta ecuación, o fórmula, en 1, y luego tome la tabla de valores en la calculadora, con esta tabla de valores. Entonces presione y es igual, borrando cualquier ecuación anterior aquí, y una vez que encontramos nuestra regla simbólica de fórmula, y es igual a x más 5. Ingresamos x más 5 aquí. Primero revisemos la tabla de valores en la calculadora. Con esta tabla de valores, sin embargo, antes de hacer esto, presionemos la segunda ventana y asegurémonos de tener la opción independiente en automático. Y ahora presionaremos el segundo gráfico, y observe cómo se desplazan hacia arriba al valor x de 3 negativos. Observe cómo los valores de xe, y aquí coinciden con los valores de xe y aquí. Lo que significa que nuestra regla o fórmula simbólica es correcta. Miremos también el gráfico de esto, pero antes de hacerlo, ajustemos la ventana para que la ventana sea la misma que la que vemos aquí. Entonces presiona ventana. Creo que ya lo configuré. Observe cómo los valores de x van de 8 a 8 negativos por unos, que tenemos. Y los valores de y van de 4 a 10 negativos, por unos, que también tenemos. Así que sigamos adelante y presione Graph. Observe cómo tenemos un gráfico continuo aquí, no solo un conjunto de puntos. Y la razón de esto es porque nuestra ecuación nos dice que para cualquier entrada x, la salida de y siempre será x más 5. Entonces, una vez que agregue la regla o fórmula simbólica, debemos modificar nuestro gráfico para representar la línea como se muestra aquí. Así que vamos adelante y grafiquemos la línea, pasando por todos estos puntos. Nuevamente porque una vez que escribe la fórmula, cada punto en esta línea tiene significado. Cada punto en esta línea nos dará un par ordenado, donde el valor sí y el valor y tendrán aquí esta ecuación o fórmula. Lo que significa que la salida es igual a la entrada más 5. Espero que hayas encontrado esto útil.